contacto. En realidad, para Procomer es un gusto pues poder colaborarles, ¿verdad? El sector exportador de carne, pues consideramos que es importante, relevante dentro la experiencia exportadora del país. De hecho, es considerado un sector tradicional, ¿verdad? Tenemos muchos años de estar exportando carne y sigue siendo pues un sector importante. Lo que vamos a hacer hoy, voy a compartirles algunas ideas por espacio de 35 minutos, yo creo, y después vamos a tener pues tiempito también para responder algunas consultas. Quiero comentarles, bueno, yo como dijo Leonardo, trabajo en la Dirección de Inteligencia Comercial, estoy a cargo del equipo de investigación de mercados y esto que les voy a presentar hoy, yo pues es una pincelada del trabajo que podemos hacer por ustedes. Por lo general, desarrollamos un plan de investigación de mercados que por año tiene alrededor de entre 25 y 30 entregables, donde tratamos de determinar oportunidades en otros mercados, donde también hacemos un ejercicio de introspección sobre las características de la oferta local de diferentes productos y servicios, con la idea principal de ayudar a internacionalizar empresas y productos costarricenses. Entonces, también para que lo tengan como referencia. Al final de mi presentación les voy a dejar unos datos de contacto por si algunas preguntas no las logramos contestar hoy, o ya sea porque no nos da tiempo o porque yo no dispongo de la información en este momento. Y también son datos de contacto a los que ustedes pueden recurrir para hacer preguntas o solicitar algunos de los servicios de Procomer. Vamos a conversar en dos partes. La primera parte es sobre el mercado mundial de carne bovina. Van a ser unos datos de repaso sobre cómo está la industria, la producción, la comercialización. Y ya después vamos a entrar en la parte de las tendencias, ¿verdad? Entonces, bueno, para comentarles desde el aspecto de la producción, la producción de carne sigue aumentando. Es un producto que aumenta constantemente. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una desaceleración de ese ritmo de crecimiento. En este gráfico, lo que pueden ver, permítanme para un punterito. En este gráfico lo que pueden ver es pues la evolución o el dato para el 2019, que es el último dato para el que conseguimos cifras de producción de carne bovina y despojos de bovino, donde Estados Unidos es el líder por excelencia. Brasil, China ha tomado una importancia, ha crecido en importancia en los últimos años, y ya después otros productores tradicionales de carne como Argentina, Australia y México están a la cabeza. Como les decía, el ritmo de crecimiento en los últimos 5 años ha sido alrededor del 2%. Ese 2% es aún bajito, ¿verdad? Comparado con el crecimiento en el consumo. En este mapita que les muestro por acá, lo que hago es un resumen de los aspectos relevantes en cuanto a la producción de carne. Vamos a ir analizando por regiones. Entonces, tenemos que en Asia, por ejemplo, lo que tenemos es un aumento del consumo per cápita de carne que supera la producción local. Ese aumento en el consumo de carne responde al incremento en el ingreso disponible de la población de algunos países importantes en Asia, como por ejemplo India y China, ¿verdad? Poblaciones muy grandes con niveles de crecimiento económico muy fuertes que han contribuido a incrementar el ingreso de la población, y ese mayor ingreso se refleja en mayor demanda por diferentes productos, y la carne bovina es uno de esos. En cuanto a Australia, que ya vimos que es un productor destacado, pues hemos tenido unos años complicados en cuanto a la producción de carne. La oferta de carne ha estado a la baja porque hay condiciones de clima, por ejemplo, las sequías, que han afectado los pastos y la producción de insumos para carne. Estados Unidos y Canadá, ahí lo que podemos ver es un aumento en cuanto a los rebaños, ¿verdad? También la producción actual tiene un rendimiento mayor, tenemos animales de mayor peso, entonces la productividad es mayor, y estos países están participando fuertemente en el mercado internacional mediante exportaciones. Ahora vamos a ver más adelante. En Sudamérica, donde destacan principalmente Brasil y Argentina, también tenemos un incremento en los rebaños. Argentina está creciendo muchísimo, y ese crecimiento de Argentina está destacado sobre todo para cubrir la demanda en el extranjero.
sobre todo en países asiáticos. Estados Unidos, perdón, la Unión Europea y Reino Unido, ahí lo que podemos ver es más bien una tendencia al decrecimiento, una reducción de los rebaños, sin embargo sigue siendo un sector profundamente productivo. Hay mayor competencia debido a los mercados de exportación, ¿verdad? Y a nivel interno hay una leve reducción en la demanda por carne. Podríamos decir que de todas las regiones en el mundo, la Unión Europea es la que brinda o la que muestra en este momento una contracción en el consumo por algunos aspectos que vamos a comentar más adelante. En cuanto a las ventas, el año pasado cerraron con esta reducción, al totalizar 46, casi 47 millones de toneladas, una leve disminución por el asunto de la pandemia, sobre todo la caída en las ventas de carne en el canal de restaurantes y hoteles, que por los confinamientos ese mercado estuvo cerrado. Y a nivel de consumo per cápita, pues quería rescatar estos datos para vernos nosotros también en comparación con los grandes consumidores de carne. Por persona, a un argentino se come alrededor de 53 kilos de carne, un mexicano alrededor de 15 y nosotros estamos con un promedio de consumo per cápita de 1,8. Estos datos son para el 2019. Y un último aspecto en estos términos generales es a nivel de región, ¿verdad? Aquí lo que me gustaría destacar es, como ya dije antes, la preponderancia de Asia-Pacífico como principal consumidor de carne. Aquí priva, por supuesto, el aspecto de la escala. Es un mercado a nivel de población mucho más grande, pero también quería resaltar el hecho de que Asia-Pacífico es un mercado que gasta de todo su ingreso total, la fracción que dedica al consumo de carne es mayor al el promedio digamos que es 3,3, ellos gastan alrededor de un 4,4, viene creciendo aceleradamente su consumo a una tasa de 5,3, mientras que la tasa mundial es de 3,2 y la variación promedio proyectada para los próximos 5 años está en un 6,3, o sea, va a crecer más rápido de lo que venía creciendo. Otra región que me llama la atención es Europa del Este, donde también tenemos una proporción del gasto dedicado a carne muy relevante, 6,5 de cada euro, digamos, 6,5% se dedica al consumo de carne. Con la observación de que por lo menos para esta fuente de datos que conseguimos, esto no es solamente carne bovina, sino que incluye res y carne de aves, pero también es una buena referencia. Y me gusta también mostrarles esta predicción de precio. Esto es unas predicciones que realiza la OECD, donde vemos que venimos de años de tendencia alcista en el precio de la carne bovina y para los próximos años se espera una estabilización, ¿verdad? También para que lo tengamos en cuenta como ese contexto general del mercado mundial de carne. En cuanto a comercio internacional, aquí lo que les voy a mostrar es un gráfico pues con bastante información que lo que trata de resumir es los verdes, los pincitos verdes son los principales países exportadores. Ahí ya vimos que destaca Brasil, Estados Unidos, Argentina, India, Australia y algunos países de Europa, y los azules son los principales importadores, donde destaca, por ejemplo, China, Estados Unidos y Corea. Y Japón y Corea como los principales destinos. ¿Qué es importante aquí? Analizar la concentración, ¿verdad? Mientras que las exportaciones, 91% están repartidas entre 10 países, en cuanto a importaciones, sí hay un poquito más de diversificación porque el 80%, digamos, aproximadamente de las importaciones están concentradas en 10 países. Es un mercado a nivel internacional altamente competido. Estamos pasando por una buena racha en el sentido de que hay una demanda internacional pujante y eso pues es lo que nos muestra el panorama que hemos venido discutiendo. En ese contexto de datos internacionales datos generales que les he comentado, vamos a discutir sobre 8 tendencias que logramos identificar acá en Procomer que están impulsando el consumo de carne. Ahí me gustaría pues también mencionar que una tendencia nosotros acá la entendemos como ese conjunto de comportamientos del consumidor que me dispara o que me impulsa
el consumo o las ventas de un tipo particular de producto. Entonces es lo que vamos a ir revisando. Las 8 que vamos a discutir están resumidas en ese slide, pero voy a pasar a ver una por una. La primera, que me parece que es de las más importantes, es la que hace referencia a credenciales sostenibles. ¿A qué nos referimos a eso? Bueno, primero hay como tres puntos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los consumidores? Bueno, ellos están aún más conscientes del impacto ambiental que muchos medios documentales, países inclusive se han encargado de visualizar, que es provocado por la industria de carne bovina, ¿verdad? Bueno, cárnica en general y bovina como la que parece que emite más huella de carbono con respecto a otras carnes. Ante ese contexto, los productores toman medidas para elevar los valores éticos del producto que ellos ofrecen al mercado. Si bien pueden tener una huella de carbono destacada, buscan compensar con otro tipo de acciones, ¿verdad? Ante eso, las marcas, que al final es lo que llega al consumidor, minimizan su impacto en el ambiente, ya sea con estrategias de carbono neutralidad o eliminando, por ejemplo, el plástico de sus envases. En este gráfico que pueden ver acá, lo que se muestra es los lanzamientos que han habido en el mercado en los últimos 5 años de productos de carne de res que tienen alguna declaración relacionada con credenciales sostenibles o éticas. Entonces, voy a explicar, por ejemplo, esta de empaque amigable con el ambiente. Esto quiere decir que durante el 2020, un 16% de los lanzamientos de productos cárnicos, o sea, lo que está llegando al mercado, contó con declaraciones o con condiciones de mostrarse en el mercado, por ejemplo, con un empaque amigable con el ambiente. Otros lo hacían 14%, empaque reciclable o a partir de material reciclado. Otros tenían declaraciones relacionadas con que era carne producida sosteniblemente en cuanto a la interacción con el ambiente y los recursos, y un 8% de declaraciones relacionadas con productos amigables con el ambiente. Es importante mencionar que estas declaraciones o este conteo de lanzamientos según declaraciones es verificado. Por ejemplo, no es que yo diga soy sostenible porque soy sostenible, tengo que evidenciar con alguna certificación o con la validación de algunas prácticas de la empresa que esas credenciales, pues el fabricante las posee. Dentro de cada tendencia voy a tratar de mostrarles algunos ejemplos para que también lo tengan ustedes visualizado de cómo esto se manifiesta en el mercado. Hay una empresa australiana que se llama Cleavers, que produce carne bovina. Esto es un ejemplo de carne molida para el mercado retail, y ellos lo que se certifican es como carbono neutrales, neutralizan sus emisiones de carbono mediante inversiones en energía eólica. Y uno ahí van a ver que sale esto subrayado azul, es porque está en el enlace para la empresa. Ahí sería interesante que después yo les voy a compartir la presentación para que Leonardo y Brian se las puedan enviar, pero ahí pueden ingresar y ver la empresa, ver todas las certificaciones que tiene, los procesos productivos, y va a ser muy interesante también para ustedes poder comparar, digamos, las prácticas de ese tipo de oferentes en el mercado. Esto es en Australia. Y en Reino Unido lo que tenemos es pues un ejemplo de empaque sostenible. Esto es carne, bueno, este filet, ¿verdad? Comercializado en el supermercado Asda, tradicional en el mercado británico, y lo que está declarando aquí es que cambió las bandejas de plástico por bandejas de cartón, y con eso reduce hasta un 75% del plástico en sus empaques de productos cárnicos. La segunda tendencia tiene que ver con el origen del producto. Y aquí hay varios aspectos que impactan. El origen del producto, vamos a ver, con respecto al contexto más reciente, la pandemia ha venido a dinamizar o a impulsar el consumo de productos locales, ¿verdad? Cada comunidad, cada país, cada ciudad está haciendo fuertes campañas para promover el consumo local, porque eso se ha interpretado como una acción para fortalecer y dinamizar la economía, ¿verdad? Eso es una parte. Por otra parte,
ya no es solo que consuma local, sino que también el consumidor o ¿verdad? El comprador de carne está buscando la historia detrás del producto. Y aquí toma mucha referencia o es muy importante lo que tiene que ver con carne producida en entornos como cooperativas, regiones particulares para las condiciones del producto de carne, ¿verdad? Y toma mucha relevancia el origen. Promocionar acerca del origen. Aquí les puse este ejemplo de la industria cárnica española, que es de las más desarrolladas en cuanto a esta tendencia. Ellos tienen por lo menos 10 indicaciones geográficas protegidas de diferentes tipos de carne según regiones y han creado un discurso, y no solo un discurso, también una evidencia que dice que, por ejemplo, la carne del País Vasco es única y preferida por estas y estas características, o la ternera de Navarra tiene estas y otras características. Entonces, eso es súper relevante también porque le agrega al producto una historia que lo hace más atractivo con respecto al consumidor. Como ejemplo, les traigo este carpaccio. Es carpaccio de una empresa que se llama Gio Porro, una empresa italiana. Aquí ellos lo que declaran o que claims, se dice en inglés, el claim que ellos usan es que es hecho con ganado limusín y charolés, que son variedades de ganado exclusivas de esas regiones de los Alpes entre Italia y Francia, ¿verdad? Es un producto ya listo, ¿verdad? Para el mercado retail y se describe como magro y es ideal para consumidores que buscan una dieta baja en grasas y sin preservantes. La tercera tendencia, que para mí es de las que más está impactando, es lo que tiene que ver con una mayor preocupación por el bienestar animal. Esto se manifiesta de varias formas. Primero, un rechazo a la cría intensiva de animales en condiciones no favorables, ¿verdad? El confinamiento, el uso de antibióticos, el uso de hormonas, son prácticas productivas que están siendo rechazadas por los consumidores alrededor del mundo, principalmente en Europa y en Estados Unidos. En un documento que revisamos hay una encuesta donde el 70% de los canadienses estarían dispuestos a pagar una prima, un precio extra por carne que fuera o que certificara que usaba prácticas, ellos dicen, más humanas en el tratamiento de los animales, ¿verdad? Y por otro lado, no podemos dejar de mencionar el vegetarianismo y el veganismo como muchas veces argumentos de rechazo al maltrato de los animales y eso afecta el consumo. Ahí el Animal Welfare Institute es una organización en Estados Unidos que también ha hecho mucha investigación al respecto para que este tema del bienestar animal no sea solo como un discurso, sino que también mediante investigación se pueda comprobar que los animales que están criados en condiciones menos estresantes tiene como resultado una mayor productividad y una mejora en la calidad de la carne. Como ejemplo, les menciono o les traigo este filete, ¿verdad? Un ribeye, se comercializa en Estados Unidos en el supermercado H-E-B y pues es promocionado como grass feed y ellos han hecho una campaña muy fuerte para que sus consumidores puedan percibir la diferencia en el producto proveniente de un animal alimentado en pasto y libre, digamos, versus un animal alimentado con este tipo de granos concentrados y como en establo, ¿verdad? Ganado estabulado. Una cuarta tendencia es un poco derivada de lo que hemos comentado ya. Aplica sobre todo para carnes procesadas y se manifiesta como consecuencia de la asociación del consumo de carne a algunas enfermedades. Recuerden que en el 2005 la Organización Mundial de la Salud lanzó un estudio que fue súper controvertido para la industria, súper controversial para la industria de carne, porque asociaba el consumo de carne con aparición de cáncer o algunas cardiopatías. Entonces, eso revolucionó el mercado de la carne y obligó a muchas marcas a mejorar su propuesta de valor para combatir este tipo de argumentos de nocividad del consumo de carne. ¿Qué se les ha ocurrido para combatir eso? Bueno,
mezclar carne con vegetales, ¿verdad? También por el tema de la salud y también por el rechazo al consumo de carne por razones éticas inclusive o por razones de menor huella de carbono. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el mercado? Esto, de nuevo, haciendo eco de esos lanzamientos que hemos podido revisar. Bueno, hamburguesas de carne de res con champiñones. Es una mezcla que provee 63% vacuno británico y 19% champiñones. Y estos son hamburguesas, tortas de carne. Y esto es carne molida con vegetales, es una mezcla, ya viene preparada, ¿verdad? Bueno, para cocinar. Y dice que tiene 50% vegetales y 50% carne de res. Es un producto lanzado en Noruega y dentro de los vegetales que incluye están garbanzos, pimiento morrón y frijoles, ¿verdad? Lo promocionan como mucho más nutritivo por los aportes de la incorporación de vegetales. Una quinta tendencia es el tema del snacking. El snacking per se es una tendencia que ha venido aumentando. Los estilos de vida más acelerados han reducido la disponibilidad de tiempo para sentarse a almorzar o para sentarse a cenar y la gente suple sus necesidades de consumo mediante snacks. Estos snacks han venido dando espacio a la incorporación de proteínas, ¿verdad? Porque también se comenzó a crear como una mala imagen de los snacks porque son de tortillitas, papitas, todo alto en grasas y carbohidratos y la industria está respondiendo con opciones de snacks a base de proteínas. Entonces, por ejemplo, para la región Asia-Pacífico, que ya vimos que es de las que más dinámica tiene la demanda, alrededor del 8% de los snacks que se lanzan en el mercado son a partir de carne y tienen declaraciones como alto en proteína o con proteínas añadidas. Y aquí les traje dos ejemplos. No son de Asia Pacífico, pero me parecieron muy interesantes. Estos son tiras crujientes, de carne de res. Es un lanzamiento mexicano. Es 100% carne de ternera. Se promociona porque no tiene gluten. Tiene 18 gramos de proteína por el paquetito. Cero azúcar y cero carbos. Y este es un lanzamiento en España. Es cecina de vacuno seca. Es elaborada con carne artesanal, cubierta con sal y ahumada a la leña, ¿verdad? Y también alto contenido de proteína y se vende como un snack. Entonces son ejemplos de innovaciones que responden a esta tendencia. La sexta, pues, es opciones en favor de la conveniencia. En muchos países, sobre todo en países desarrollados, el consumo de carne solía ser más fuerte o de más valor en el sector de restaurantes y hoteles y catering, ¿verdad? Servicios de alimentos en general. Con la pandemia, ante la suspensión de esas actividades, aumentó el consumo de carne en casa. Sin embargo, el consumidor lo que busca es como preparaciones que sean relativamente fáciles, que mantengan la calidad del producto y que no demanden mucho tiempo. Entonces, ahí también hemos visto una dinamización importante en productos realizados o a partir de carne con declaraciones de conveniencia. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que dice listo para consumir, nada más calentar y tienen diferentes presentaciones. Por ejemplo, el año pasado la más importante fue que de todos estos productos con declaraciones de conveniencia a partir de carne, productos cárnicos, el 54% eran como para calentar en microondas, el 24% se identificaban como de fácil preparación o el 4% como de rápida preparación. Unos ejemplos para que vean más o menos a lo que me refiero. Estos son lanzamientos de esta empresa Verde, es una empresa estadounidense. Ahí también van a tener el enlace para que revisen la empresa, las propuestas de valor, los empaques, las certificaciones que tienen. Esto es carne orgánica, certificada por el USDA. Esto es una preparación de carne, digamos, carne mechada o carne desmechada. Y esto es un filete de ribeye a la parrilla. Solo requiere de calentar, ¿verdad? En microondas. Y aquí lo que ellos explican es que se cocina con una técnica que parece que es como sellar los alimentos al vacío y sumergirlos y cocinarlos en agua tibia durante un largo tiempo. Es como una cocción
lenta y eso mejora el sabor, la calidad, la suavidad del producto. Esa sería nuestra sexta tendencia. La séptima tiene que ver con, por todo lo que hablamos antes de la mala fama ante el consumo de carnes, sobre todo carnes procesadas, pues hay un rechazo a ese tipo de carnes procesadas y una preferencia por productos naturales, ¿verdad? ¿Cómo responde la industria ante esa situación del consumidor? Bueno, comienza a eliminar aditivos, eliminar conservantes o hacer uso de formulaciones que permitan reducir las grasas y reducir las calorías y que el producto procesado que finalmente llega al mercado para evitar ese rechazo del consumidor se presente como una opción más saludable o más natural. Quien lleva la batuta en el impulso a este tipo de carnes procesadas más naturales o más saludables es Estados Unidos, ¿verdad? Que, bueno, Norteamérica, incluyendo Canadá, donde alrededor de un 50% de los lanzamientos de carnes procesadas son con la declaración de natural, ¿verdad? No tiene conservantes, no tiene aditivos, eso es lo que se llama también como una etiqueta limpia donde la lista de ingredientes es bastante corta y uno solo encuentra carne de res, por ejemplo. Eh, y también es muy fuerte el lanzamiento de libres de, por ejemplo, menos sodio, libres de hormonas, libres de preservantes, ¿verdad? Es Estados, bueno, Norteamérica, la región más fuerte, después Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y América Latina. Y como ejemplo, lo que tenemos es estas tortas de carne lanzadas en Perú por parte de la marca Oregon Foods y es carne 100% orgánica, bajas en colesterol. ¿Verdad? Parece que son tortas de carne a partir de una carne pues con menor contenido de grasa y eso los posiciona con menor, digamos, menos colesterol o bajos en colesterol frente a otras opciones en el mercado. Y la última, para finalizar acá, es lo que tiene que ver con recetas tradicionales y sabores locales. Aquí estamos hablando esta me llamó mucho la atención porque es como una contratendencia. Venimos diciendo que queremos no aditivos, no saborizantes, no conservantes, pero hay un crecimiento lento, sobre todo en mercados asiáticos, de carnes con alguna preparación, ¿verdad? Con algún tipo de saborizante, sobre todo si son preparaciones que me apelan a recetas tradicionales, sabores nostálgicos, recetas étnicas o preparaciones tradicionales de alguna cocina en particular, la cocina mexicana, la cocina tailandesa. Y de nuevo, refiriéndonos a los lanzamientos de productos cárnicos en el mercado, tenemos que, por ejemplo, en Asia Pacífico, un 4% tienen como ese sabor ahumado, 2% picante, con sabor a queso, con sabor a pimienta, rostizado, grillado o asado, ¿verdad? Ajo, barbacoa y salado. Como les digo, no es como lo más popular en el mercado, pero es algo que se viene manifestando de forma creciente. Y como ejemplo, les tenía estas fajitas de res ahumadas lanzadas en Estados Unidos por la marca Tyson y son tiras de bistec 100% carne de res, ¿verdad? Con 20 gramos de proteína por porción, que también es parte de lo que mencionan. Este es el resumen rápido, ¿verdad? Que yo les quería proponer esta mañana con respecto a las tendencias. Más bien, Leonardo, si estás por ahí, si ya tenés algunas preguntas, yo quedo atenta. En este slide les dejo los datos de contacto de Procomer, de nuestro centro de asesoría, también por si quieren hacer alguna consulta o ver algún tema con mayor profundidad, nos pueden contactar a esos medios. Muchísimas gracias, Karina. De momento no tengo preguntas. Sería un buen momento, digamos, para que si algún participante, asistente tuviera alguna, la facilite.
personalmente sí me gustaría hacer por lo menos yo una pregunta, ¿verdad? Y es si han logrado determinar, digamos, algunas diferencias en el precio, digamos, final de comercialización basado en la aplicación de las tendencias, ¿verdad? O sea, Claro. las tendencias están mejorando la rentabilidad del sector o no necesariamente. Ajá. Ahora les mencionaba que, por ejemplo, en el caso de los consumidores canadienses, hasta un 70% pagan más por un producto que se certifique como que tiene prácticas de bienestar animal. El consumo de carne orgánica, que no lo mencioné porque eso no es tendencia, eso ya más bien en algunos mercados es una regla. El consumo de carne orgánica es de los productos orgánicos que todavía mantienen un gap de precio con respecto a la versión convencional. En vegetales, en frutas, ya ese gap de precio se ha venido perdiendo, pero en productos cárnicos se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que me pagan una prima un poco más por una versión de carne orgánica versus una versión de carne convencional. Eh, Creo que básicamente son esas dos tendencias, ¿verdad? Lo de bienestar animal, huella de carbono compensada también es importante. Y lo que dije ahorita de carne orgánica, que no lo mencioné como tendencia, pero sí puedo verificar, inclusive les podría compartir algunos datos de diferencial de precio con respecto a la versión convencional. Lo otro como versiones más saludables, bajas en sodio, saborizadas, convenientes, eso no necesariamente me representará mejores precios, pero sí me garantizará un posicionamiento en el mercado, llamar la atención frente a la competencia, que eso pues también es muy importante. Ujú. Tenemos una mano levantada, don Renan. Entonces voy a habilitarle el micrófono, don Renan, y nos puede decir la consulta. Tiene que habilitar el micrófono. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Yo, yo soy un productor en cría en la zona de intermedia entre Guacimal y Monteverde, 40 vientres, y estoy muy interesado en todo lo que es producción de carne orgánica, en un proceso de silvipastoreo y confort animal, pero no tengo acceso a información si localmente, si acá en Costa Rica hay algún programa de estímulo, bueno, primero de informativo de cuáles son los pasos a seguir para certificarse y si nuestro mercado ha desarrollado demanda en esa línea, si hay clientes que puedan consumir los animales con esas características para tratar de buscar el apoyo o el acompañamiento de vecinos y levantar un grupo interesante que llegue a un volumen comercial. Entonces yo quería saber si Corfoga está haciendo algo en ese sentido, si hay algún programa para afiliarse, información en general sobre el tema. Gracias. Bueno, con respecto a ese tema, don Renan, viera que en este momento la corporación en lo que está trabajando es en una certificación de norma de ganadería basada en pastos y libre de deforestación. Eso lo estamos trabajando con Inteco y en los próximos meses lo estaríamos facilitando, digamos, para que ganaderos se puedan inscribir en esa línea y garantizar que su producción sale por ahí. El costo y esos elementos, digamos, al día de hoy no se encuentran aún definidos, ¿verdad? Pero sí ya estamos empezando a vincularnos. Eh, ahí las disculpas, Karina, porque No, terminé no, hablando yo, no, por pero, supuesto.
pero digamos, el tema es que la ganadería de Costa Rica, de lo que vos expusiste, ya tiene muchísimos elementos adelantados, digamos, que lo que nos está haciendo falta desde mi perspectiva es aprovecharlos. ¿A dónde voy? Bueno, el 95% de las fincas tienen como base productiva el pastoreo, ¿verdad? Teniendo base productiva pastoreo, pues ya vamos muy adelante, digamos, en algunas normas de producción orgánica y demás. Eh, Hay 300.000 hectáreas en bosque y demás. Entonces, por ejemplo, el manejo ambiental de Costa Rica yo creo que es pionero en el mundo y lo que nos falta, como bien apuntaba don Renan, ¿verdad? Es empezar a sacar estos elementos que bien vos lo marcas son diferenciados en el mercado, pero internamente todavía no se han consolidado, ¿verdad? Y no tiene que amalgamarse necesariamente en mercado local, ¿verdad? Porque puede ser que el consumidor costarricense no esté dispuesto a cancelar más por carne ambientalmente sostenible y demás, pero que en el mercado internacional tenemos una ventana abierta e interesantísima para poder aprovechar, digamos, esos nichos, ¿verdad? Perdón, Leo, yo coincido con vos en eso. Creo que a pesar de que hay algunos pequeños, no tengo datos, lamentablemente, pero por mi percepción del mercado, creo que pueden haber algunos consumidores costarricenses dispuestos a, ¿verdad? A pagar un poco más o a reconocer el valor agregado. Sí considero que se pueden encontrar mejores oportunidades en mercados internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el principal, bueno, de los destinos más importantes para la carne de Costa Rica, sobre todo carne con ese valor agregado. Sé que estamos exportando a China, pero es otro tipo de valoración la que se hace en ese mercado. Entonces, también yo recomendaría que los esfuerzos de valor agregado en la producción de carne, ojalá se puedan dirigir al mercado internacional. Sí, don Renan, no sé si ya con la explicación eh, queda clara la consulta o tendría algún punto adicional. No, les agradezco la información, sí, y instarlos a que trabajemos en acelerar los procesos para emprender, si en el caso de los que no hayan comenzado, emprender esos procesos. Yo creo que, les quiero agregar que yo creo que sí hay posibilidades de que la demanda local pueda ir buscando alternativas de eso. Los jóvenes hoy por hoy son más exigentes en ese tipo de elementos. Lo del confort animal, yo lo veo muy, muy fuerte en la tendencia de los jóvenes. La gente se preocupa mucho por cómo se sacrifica y ese cargo de conciencia que no quieren tener. Yo creo que eso a nivel interno puede hacernos incluso aumentar el consumo per cápita, que como lo dijo la presentadora al inicio, del nuestro es realmente muy, muy bajo comparado pues con otros mercados y comparado, yo lo estoy estudiando con los mercados desarrollados, sí, nuestro promedio es bien bajo, ¿verdad? Entonces, pese a ser exportadores, ¿verdad? Muchos países subdesarrollados tal vez no puedan levantar el consumo porque no tienen capacidad propia. Pero si el caso de la leche de Costa Rica, tenemos un buen consumo per cápita, bueno, porque hay una buena producción, ¿por qué no en la carne? Esa es la parte que creo que hemos dejado de lado y está el tabú de que la carne es más cara, pero si usted se comienza a comparar cuánto cuesta una lata de atún y cuántos gramos consume versus el precio, la carne le va a salir más barato. Lo que pasa es que el atún se posesionó ya, es muy fácil de comer, se consume crudo, etcétera, y nosotros no hemos podido lograr eso. En nuestra oferta de carnes enlatadas, por ejemplo, es muy, muy, muy limitado. Sardimar hace poco emprendió unas presentaciones y las sacó del mercado, pero creo que es cultural y ahí es donde más que trabajar en el estímulo del consumo de carne, promocionando la carne, creo que hay que promocionar los productos terminados para que el consumidor tenga
la alternativa directa y no solo la ideal de consumir carne. Y ahí, don Renan, tal vez, ¿se acuerdan que les mencioné lo de los snacks a partir de carne? Es una versión de producto terminado que sí es cierto, el consumo es aún incipiente en Costa Rica, pero en mercados internacionales está en auge. Exactamente. Y lo encuentra uno en carne de cerdo más que en carne de res. Y no entiendo la razón. Pero digamos, el pollo y la carne de res no se consiguen en esa presentación. En esas presentaciones de cerdo y pescado sí se consigue. Sí, estoy de acuerdo con usted. Muchísimas gracias, don Renan. Entonces, tenemos otra consulta. Veo que Karina está escribiéndole la respuesta, pero la leo en público y de repente más fácil así. Ajá. Buenos días, Karina. Ay, ¿se borró? No, es que ya está en la otra pestañita. Sí, ya lo vi. Buenos días, Karina. ¿Se conoce de alguna empresa o producción costarricense que esté aprovechando alguna tendencia de estas o sus productos a la hora de comercializar, ya sea para un mercado externo o interno? Sí, ahí lo que yo le comentaba a la persona que preguntó es que, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, la carne de Costa Rica es reconocida por ser de buena calidad y como una versión magra, ¿verdad? A pesar de que se valora la grasa en algunos cortes de carne, pues la tendencia por consumir versiones más light o con menor contenido de grasa le está abriendo oportunidades a ese tipo de cortes. Con respecto a carne grass fed o carne orgánica, no tenemos evidencia, ¿verdad? Con respecto a este tema de las tendencias en particular. Sí. Perfecto. Como para ir finalizando ya la charla, porque sabemos de lo apretada la agenda de Karina y queremos agradecerle que haya sacado el tiempo para contarnos el conocimiento que tienen en Procomer sobre el sector ganadero, exportaciones y carne, ¿verdad? Tenemos a María Alejandra Fernández. Ella levanta la mano, así que le voy a habilitar la posibilidad de que hable. Adelante. Adelante, María Alejandra. Sí, Ok, perfecto. Gracias. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante y yo trabajo en la parte más de investigación en carnes y calidad de carnes. Y quisiera preguntar si actualmente en Costa Rica, bueno, esa pregunta la escribí, pero en Costa Rica se le reconoce al ganadero por hacer esfuerzos en diferenciar su carne, digamos, por producir animales más con tendencia a carnes más suaves o producir con tendencias más orgánicas en su finca o más regenerativas. El gobierno le da un incentivo a esos ganaderos. Esa es una y tengo varias. No sé si las hago seguidas. Tal vez de una vez. Ok, otra pregunta era en el consumo per cápita que presentó Karina. Eso es anual. Sí, anual. Porque, bueno, yo de hecho presenté el trabajo de graduación este año a inicios y, bueno, con los datos que reporta Corfoga de consumo de carne, de 2016 a 2019 anduvo más o menos en 14 kilos o 13, casi 14 en Costa Rica. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Podría revisar, ajá. Podría revisar por cualquier cosa. Un kilo uno se lo come en el asado de fin de año, digamos. Entonces, eso sería así importante para que la gente se quede con eso. Después tengo una sugerencia o no sé, más que todo para la gente de Corfoga, y sería definir muy bien cuáles son, como hace el USDA en Estados Unidos, definir muy bien cuáles son los tipos de carnes que uno puede producir para que el productor sepa, ok, si voy a producir orgánico, desde el maíz que va en el concentrado, tengo que estar consciente de que sea ese maíz orgánico, por ejemplo, que el grass fed, que la carne natural,
eso sí sería importante porque hay muchos conceptos que tienden a parecerse, pero no implican que sea el mismo tipo de producción. Entonces, creo que eso es importante y para que los productores sepan más o menos por cuál podrían irse. Y también que Corfoga motive y que les enseñe a los productores cuáles son los beneficios de producir en pastoreo, de un pastoreo intensivo, que va desde el ambiente, ¿verdad? Hasta la parte de salud, porque los ácidos grasos que lleva esa carne de pastoreo es muy diferente a carne de animales que han sido alimentados con granos, por ejemplo. Entonces, ya ese sector que estaba consumiendo carne por salud va a estar más interesado también. Y esos serían los puntos que yo quería acotar ahí más o menos. Gracias, María. Vamos a ver, con respecto a los incentivos para la producción diferenciada de carne, en lo que yo tengo conocimiento, no hay incentivos. Sé que hay algunos programas, pero no tengo el detalle, dirigidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que como que tratan de sensibilizar al sector productivo con respecto a producción de carne baja en carbono. Eso creo que se llama el programa NAMA Ganadería, ¿verdad? Corfoga creo que tiene información al respecto, creo que tal vez ahí Leo nos puede complementar. Voy a revisar los datos de consumo per cápita para estar segura de lo que me dijiste. Sin embargo, recordemos que son datos per cápita, que es todas las ventas de carne entre toda la población, niños, jóvenes, adultos mayores, personas que consumen carne o que no consumen, es un dato promedio. Entonces, cuando calculamos esos datos, sí nos suelen dar, pues, bajitos, ¿verdad? Pero voy a revisar, no te preocupes, y cualquier cosa, si tengo que corregir algo, envío una versión revisada de la presentación. Y lo que quería decir con respecto a orgánico es que tal vez aquí propongo, ¿verdad? Como una idea para el sector, el acercamiento a las agencias de certificación que hay en Costa Rica para que comiencen a sensibilizar sobre las condiciones que ocupa un productor ganadero para certificarse como orgánico. Los procesos de certificación no son rápidos y muchas veces requieren ajustes en las formas de producir. Eso toma tiempo. Entonces, tal vez empezar por que la misma agencia de certificación capacite, bueno, sobre la norma de USDA, las condiciones para certificarse como productor orgánico son estas, podría ser una buena forma de empezar. Muchas gracias. Sí, tal vez ahí que me dijiste que si te podía complementar, hay diferencias en el precio que pagan, pero en planta, digamos, en subasta es oferta y demanda, el precio del animal, como se comercializa. En plantas, ellos sí tienen sistemas de clasificación, pero los sistemas de clasificación de plantas usualmente van orientados a rendimiento, digamos, cuánto rinde el animal en carne desde el peso vivo, y van orientados en algún elemento básico a calidad de carne, pero bajo un esquema que solo las plantas conocen. Eso es un tema que por lo menos yo sí he venido indicando que debería desarrollarse un poco más para poder orientar la producción nacional. Las plantas al día de hoy, por ejemplo, no han liberado información de qué elementos ellos considerarían como válidos para cancelar precios por encima de las bases de mercado, ¿verdad? De los precios base que ellos cancelan. Entonces, por ahí tenemos ese huequillo, pero digamos, si se da. Ahora, en la materia orgánica, digamos, yo lo que conozco es de un programa que tiene el Ministerio de Agricultura, donde se financiaba la transformación hacia producción orgánica a una tasa de interés relativamente baja, creo que como el 5% o alguna cuestión así. El tema es que hacer la inversión y que no necesariamente se remunere, porque en el país al día de hoy no hay un mercado consolidado de producción orgánica y que necesariamente se tenga que volver a pasar por planta para poder accesar a un mercado internacional y que la planta haga el negocio y cómo se encadena esa brecha de precio entre industria, ganadero y demás, sí va a ser un proceso de no un mes, ¿verdad? O sea, es un proceso que puede llevar varios años y
Y bueno, ahí creo que son de los retos pendientes. Ahí más bien muchísimas gracias a María Alejandra por tocar el tema. Entonces, no sé, yo creo que eso era lo que quería agregarle, digamos, al comentario de Karina. Sí, don Leonardo, una consulta. ¿Quién sería el ente o el encargado de proponer y poner en práctica para todo el país, para todos los mataderos, ese sistema de clasificación de canales? Algo que sea no a lo interno de cada matadero, sino que aplique para todo Costa Rica. Bueno, en realidad, si vos lo ves, son negocios privados, tanto las fincas como las plantas, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, no hay ninguna institución que te pueda llegar a decir cómo vos producís tu ganado. Bueno, y tampoco hay ninguna institución que le pueda llegar a decir a las plantas que tienen que producir o generar de alguna forma. Lo que se puede hacer, y digamos a través de la plataforma Corfoga, que siempre me ha parecido maravillosa y un poco subutilizada en esta materia, es cómo ganaderos e industriales dentro de la Junta Directiva de Corfoga gestionan desde las bases ganaderas, digamos, hay representantes ganaderos en la Junta Directiva, se gestiona desde ahí ese encadenamiento que evidentemente va a generar un valor agregado, pero no hay una sola institución que le diga a un negocio privado en este país qué produce, cómo lo produce y cuándo lo produce. Eso no existe, digamos, hay libertad para la empresa privada, ¿verdad? En esa materia de escoger y no existiría. Sería, digamos, presión de la misma organización de ganaderos. Ponerlo así y aún así no te lo garantiza. O sea, yo creo que es más bien un acercamiento de posiciones en las que tanto ganaderos como industriales ganen en el proceso de implementación de una nueva estrategia. Muchas gracias. Karina, yo creo que nos mata el tiempo. Faltan 5 minutos para las 10. 10. Sabemos que a las 10 tenés que irte. Creo que tenemos una solicitud. Bueno, tenemos a don Jorge Segura del Ministerio de Agricultura, Sí. Que podría ampliar un poquito este tema. Entonces, no sé si te despedimos ya y dejamos a don Jorge para que nos ayude Creo haciendo el que, cierre de ajá, la... creo que podemos hacer eso. Lo que dice Leo es que a las 10 tengo que ir a presentarme a otra reunión, pero bueno, de parte mía y de parte de Procomer, quedamos a la orden. Cuenten con los servicios de nosotros en cuanto a generación de información, capacitación de las empresas y posteriormente generación de contactos internacionales para exportar. La exportación es un proceso, ¿verdad? No necesariamente es tan rápido, dependiendo del mercado. Recuerden que se requiere la autorización de las autoridades en el otro país para exportar, pero bueno, hay posibilidades. Con eso me despido. Les dejo la presentación con Leonardo. Él se las comparte a ustedes y yo quedo a la orden por cualquier consulta. Muchísimas gracias a Corfoga, Leonardo. Ha sido un gusto y espero que hayan otras oportunidades más de trabajar juntos. Agradecerle muchísimo, Karina, por el tiempo, por el conocimiento y por toda la colaboración que nos ha dado y de ahí asegurarle que la vamos a tener en una próxima charla. Así que quedan todos cordialmente invitados a que le demos seguimiento al trabajo de Procomer y a la información que nos van a estar suministrando. Muchísimas gracias, Karina. Perfecto, bueno, hasta luego, muy buen día. Chao. Hasta luego. Don Jorge Segura, le acabo de habilitar la posibilidad de abrir el micrófono, así que si gusta. Muchas gracias, don Leo. Sí, sería un tema muy corto, ¿verdad? Como decía doña Karina, nosotros en el gobierno, y no solamente en el gobierno, sino también con Corfoga, con la Cámara de Productores de Leche y con múltiples cámaras regionales, hemos venido trabajando en la NAMA Ganadería, que justamente es para visualizar y medir esos impactos positivos, ¿verdad? Viendo hacia esos mercados diferenciados. Entonces es importante que todos los ganaderos que todavía no forman parte de la NAMA, que ya casi llevamos 1.400 productores en todo el país implementando técnicas de la NAMA, implementando mediciones para la parte de huella de carbono, huella hídrica, huella de biodiversidad,
Es importante que se acerquen a las diferentes agencias o entren a las redes sociales, tanto del Ministerio como NAMA Ganadería o Ganadería Baja en Carbono, para que puedan conocer un poco más, porque eso es importante para ir haciendo este grupo de productores que muy probablemente van a ser los primeros y los pioneros en la apertura de estos mercados y con ese tipo de productos diferenciados. Ya justamente con Corfoga y con diferentes organizaciones, tanto productores como academias, estamos trabajando en la norma de ganadería sostenible, libre de deforestación y en pastoreo, que es muy importante para que realmente podamos visualizar y, como decía doña Karina, no solo ponerle un sello por ponerle, ¿verdad? Sino que exista una verificación, que cumpla con sellos ambientales y al final eso sea un plus para el productor y sea plata en el bolsillo del productor. Importantísimo y un gran cierre, don Jorge. Muchísimas gracias. Me parece que complementa bastante bien el criterio de María Alejandra, ¿verdad? Nos brinda la opción y me parece que nos brinda el reto como sector, como cadena cárnica, de empezar a accesar o empezar a dar pasos hacia esos mercados de mayor valor agregado y un reto institucional interno de cómo se encadena eso a lo largo de la cadena. Así que me parece que ya hemos caminado bastante, pero tenemos que ponerle la cereza al pastel y empezar a generar la certificación, la bomba de lo que hemos hecho bien y mejorar lo que todavía nos queda pendiente, ¿verdad? Bueno, si no existieran más preguntas o comentarios, yo creo que podríamos dar por concluida la sesión. Dice don Renan Sancho que la oficina de Chomes. Muchas gracias. En la oficina del MAC no me pudieron dar información. Ok. Puede comunicarse directamente a las oficinas en San José con don Jorge Segura. Él le puede brindar muchísima información adicional sobre esta materia y cualquier cuestión nos pueden escribir en la publicación de Facebook, que queda en Facebook de esta charla, y ahí podríamos pasar contactos, correos y demás para agrandar o crear grupos, digamos, que atiendan esta necesidad. Entonces, bueno, más agradecerles a todos el tiempo, la participación. Espero que haya sido de mucha utilidad. Tenemos una charla programada en los próximos días también con Karina y lo que nos quedaría es invitarlos para que nos acompañen en próximos eventos. Van a aumentar significativamente la cantidad de charlas que va a estar dando la corporación, así que ya sea sincrónicamente, como hoy tuvimos la oportunidad, o asincrónicamente, o sea, que nos vean después, dejarles la invitación y la apertura. Son totalmente gratuitas y el interés de nosotros es que el ganadero sepa un poquito más cómo funciona el mercado y cómo puede mejorar. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.